Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es María Laura y en esta oportunidad, en este audio, quiero hablarles un poquito, como ven en el título del video que dice El eslabón perdido que nunca estuvo perdido. A mí es una visión personal que se coincide con muchas escuelas y demás, pero no lo voy a hablar con un lenguaje técnico de ciencia porque no es mi punto, no es a donde el enfoque que le quiero dar. Y tampoco voy a dar las visiones de las escuelas de antroposofía, o de metafísica o de física cuántica y demás. Simplemente una visión personal para que, para que me conozcan en realidad un poquito más. Yo creo que compartiendo mi forma de ver, porque no es solamente de pensar, sino de ver y de sentir las cosas, nos podemos conocer más y pueden conocer mi forma de pensar en este momento, ¿no? Pero en realidad esto del eslabón perdido me pasó desde que era chica, que como cuando los maestros en la escuela, yo ahora tengo 51 años, me decían que el hombre vino del mono, ¿no? O cuando yo iba a catecismo me contaban que Adán y que Eva, y entonces la costilla, que, que Eva nació porque Adán una costilla y entonces el barro. Bueno, todo eso a mí nunca me terminaba de cerrar, porque cuando yo pedía una explicación a la maestra, pero ¿cómo que viene del mono? Entonces ellos decían que el argumento era que el animal no es racional como el hombre, pero había algo ahí que para mí era el eslabón perdido, que era lo que no me estaban diciendo, que no había respuesta, porque no había prueba científica, ¿no? Ellos siempre buscan una prueba material, un fósil que encontrar, que diga, ay, acá está el eslabón perdido. Esta es la conexión entre la evolución del mono que decía Darwin y el hombre. Y necesitan encontrar una prueba material. Y yo decía, claro, no la van a encontrar jamás. Porque para mí el eslabón perdido es el componente espiritual del hombre. El eslabón perdido es el alma, el dotado de alma, en la habilidad, entre comillas, que podemos tener los humanos, que también somos evolutivos, pero también ascensionales, porque nosotros estamos dotados de alma, pero para mí los animales también tienen alma, y después lo supe por varias escuelas, pero antes también lo pensaba, como diciendo, a mí no me vas a decir que un perro no tiene un alma, o que una vaca no tiene alma, y que el elefante tampoco. Eran interrogantes que desde chica yo tenía. O me miraba al espejo, yo me acuerdo que me miraba a mí misma al espejo y decía, ¿quién es esta que habla? ¿De dónde viene este sentimiento que siento? Esta emoción que estoy experimentando, que estoy viviendo. Por eso les quiero compartir hoy que simplemente el eslabón perdido, que la ciencia se dice y se desdice, porque obviamente están buscando una prueba que no van a encontrar, por lo menos en el pasado. Quizás en la actualidad hay más avances, tampoco lo investigué porque en realidad no les creo casi nada de lo que dicen. Pero cuando yo vi que no había una respuesta que me satisfacía en ese momento, me satisfaga, empecé a investigar yo sola. Pero claro, en ese momento, recuerden, yo tengo 51 años, en ese momento no había internet, no existían los buscadores, Google no existía, YouTube no existía, no había internet. Entonces la forma que yo tenía era preguntarle a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, a mis amigos, a mis amigas, leer mucho libros, ver imágenes. A mí cuando era chiquita no me gustaba tanto leer, tipo por obligación, lee esto, el libro y decime qué significa el análisis de texto de tal o cual cosa. A mí me gustaba ver las imágenes, como ahora. Y después me fui interesando un poco más en la lectura, pero en los textos que a mí me gustaban, que no sé qué, no tiene nada que ver con el tema que estoy hablando, pero bueno, voy a volver. Entonces me puse a investigar yo sola y a leer y a leer y a leer, y así estuve un montón de tiempo y años. En algún momento decía, bueno, yo renuncio a esta búsqueda porque realmente no tiene sentido, porque estaba buscando en textos
que tampoco me iban a dar la respuesta, porque estaba buscando en textos que quizás yo también en la inocencia de ese momento estaba buscando una prueba de material de ese eslabón. Entonces yo pensaba, eslabón de una cadena, o sea, el eslabón, ustedes imagínense un eslabón de una cadena que se une con otro eslabón para formar esa cadena. Entonces mi forma de verlo es simplemente que cuando llegué a la conclusión dije, bueno, perfectamente, el eslabón perdido, que según la ciencia no lo conoce, porque para mí sí lo conoce, simplemente no lo dice porque no le conviene, porque sería ceder el poder al que realmente lo tiene, que es uno mismo. Entonces para mí ese eslabón que la ciencia no tenía era el espíritu, era el alma. No había considerado que quizás existía la opción de que había ciertos animales venidos a evolucionar sin ese ADN que está dentro nuestro, que nos hace preguntarnos, esos ADN, ese registro akáshico que también reside dentro nuestro, que nos hace indagar y cuestionarnos quién soy, de dónde vengo, por qué estoy acá, cuál es mi propósito, que me hace relacionarme con otras personas afectivamente, que existe el amor, que nos unimos en familia, que elegimos amistades, que tenemos diferentes tipos de manifestaciones, enfermedades, por ejemplo, que un animal no tiene. Yo pensaba, el animal también se deprime, el animal también tiene ataques de pánico, el animal. Entonces estaba buscando respuestas donde la ciencia no las tenía. Entonces yo la primera respuesta que encontré que me gustó, que mi corazón dijo sí, es por ahí, es el ADN, es la codificación con que vino el humano, con que se crea el humano, que es Dios o la singularidad o el logos, que quiere experimentarse a sí mismo. Y por supuesto en nuestro libre albedrío lo hacemos como queremos, ¿no? Pero entonces eso a mí me cerró, a mí mi corazón me vibró como diciendo, claro, sí es eso, y la ciencia no me va a mostrar un fósil, que es lo que buscó durante años, un fósil que le pruebe que este mono previo humano es el que no encontrábamos. Entonces yo decía, claro, la ciencia no va a encontrar, por ejemplo, un fósil de Tot cuando era encarnado en Egipto, por ejemplo, y tenía cabeza de pájaro. No lo mostró nunca. Quizás en un futuro vayan apareciendo distintos tipos de fósiles, no estoy diciendo el de Tot, estoy dando un ejemplo de cómo tuve que optar por no tomarme las cosas literales, porque con la literalidad de la ciencia no iba a llegar a un punto que a mí me cerrara, que me vibrara en mi corazón, no en la mente pensante, que me ponía condiciones y limitaciones, de buscar argumentos en la materia que no iba a encontrar. Y entonces acepté desde la contemplación que eso que yo sentía y visualizaba y veía era como lucecitas habitándonos a nosotros, y que estamos en evolución pero también en ascensión álmica, en una escuela de vida que es la Tierra, y que hemos encarnado en diferentes formas de vida, ¿no? Como después, bueno, más adelante leí en varios textos, como por ejemplo en la ley del uno de Ra, o en la física cuántica el hilo de Ariadna, que explica justamente eso, la encarnación, diría Ra, en la primera densidad, segunda densidad y tercera, que ahora estamos pasando ya a la cuarta, encarnando en cada uno de esos reinos, animal, mineral, vegetal, animal, humano, hasta aprender esas lecciones y cómo ascender. Por eso digo que es la escuela que dicen todos, ¿no? En espiritualidad, metafísica, en ocultismo, en esoterismo, de aprendo la lección y estoy en ascensión, y esa alma gana experiencias de vida en diferentes reinos, cumple sus propósitos y va con esa información. Después, cuando vi el tema de registros akáshicos, me cerró más todavía, porque en el akasha es donde queda toda esa memoria, todo ese recuerdo
como le decía Casey, el libro de la vida, y es la experiencia del alma en diferentes vidas que va como depositando. Imagínense que tiene una CPU como la computadora, que no es así, es orgánico, que deposita. Dije, bueno, viví esto, ¿no? Viví tal cosa como, no sé, montaña. Y decido reencarnar ahora como tal, pero sí como, no sé, animal. Pero sí me parece que hay como un orden de decir, bueno, primero encarnas en esta por esta densidad y por esta lección, y luego la humanidad asciende, ese alma reencarna ascendiendo evolutivamente y también ascensionalmente a otro estadio. No sé si me doy a entender, si me estoy explicando bien. Pero en síntesis, es como yo aprendo tal lección, por ejemplo ahora, yo como Laura, aprendo tal lección y cuando este cuerpo fallezca, quizás encarne en otra persona, si es que tengo que repetirle el grado, repetir la escuela o no, y ascienda en densidades, como le dice Ra, o dimensiones, como lo llaman otros, sería cuarta densidad o quinta dimensión, que todo el mundo está hablando de eso, que si quieren lo hablamos en otro momento, porque tampoco me lo tomo literal a todo, y como regla y como dogma. Todo lo que para mí sea como dogma y que me quieran imponer condiciones y reglas, como por ejemplo los mandamientos, y se hace dogmático después, no, me parece que no va por ahí. Que sí me parece que hay reglas y que hay leyes que rigen todo, que rigen el universo y que nos rigen a nosotros y los multiversos y todos. Pero volviendo a lo que venía diciendo recién de la ascensión, es como que las almas también están en esa escuela y, y van ganando experiencia que van también compartiendo con los demás en registros, en la calla, en el quinto elemento, en el éter, y la comparten como con la fuente que todo lo es, y otra vez volvemos, algunos como voluntarios y así, a encarnar en diferentes esferas. También siempre me llamó la atención, no recuerdo bien la edad porque la verdad que no recuerdo, pero los planetas, ¿no? Los arquetipos planetarios, le digo hoy, donde encarnamos. Es decir, para mí siempre fue obvio que no estábamos solos en el universo y que era como diciendo, desde chica me decían, pero estamos en la Tierra y no se prueba la existencia de alienígenas o extraterrestres. Y yo decía, ¿cómo no? ¿No vamos a estar solos en todo este universo? Es imposible, para mí era simplemente imposible. Entonces, debíamos haber encarnado y viajado, y para mí yo me lo imaginaba como aventuras en otros planetas y en otras galaxias y demás. Por supuesto que si yo buscaba, que fue y es parte del despertar mío y de todo el colectivo, de decir, bueno, voy a dejar de buscar donde no tengo respuestas y voy a ir adentro mío y a mirarme adentro y hablar conmigo y hablar con Dios y hablar en lo que crea para que me guíe a encontrar esas respuestas que estoy buscando. Todavía sigo buscando un montón de otras, pero les quería compartir esta porque para mí el eslabón perdido que la ciencia dijo hace un montón, y Darwin y demás, que estaba perdido, para mí nunca estaba perdido. Y no voy a hablar desde el punto de vista de la ciencia, porque aunque lo sepan, lo hayan sabido o lo sepan, no creo que lo vayan a decir. O para mí cuando la ciencia dice algo y publica, se descubrió tal cosa o tal otra, es porque es tan obvia que la tienen que publicar, pero no porque quieran compartir un conocimiento con el prójimo, porque para mí simplemente estoy generalizando, no hablando de un individuo en particular. Compartir porque no están al servicio, literal. Entonces, volviendo al tema, es el eslabón perdido, que nunca estuvo perdido para mí, en todo caso estaba ofuscado, era material ofuscado que se va liberando en cada uno de nosotros cuando vamos despertando, vamos recordando, vamos indagándonos. Y ofuscado, ¿por qué? Es ofuscado porque
en ese momento, y hablando de mí como ejemplo, para que me conozcan más, quizás para mí no era en ese momento un flashazo de información de esa índole, quizás podría en mí causar un cortocircuito, porque tampoco me olvido ni me voy a olvidar que soy humana, que vengo acá a la tierra para vivir como ser humano aquí en la tierra, y soy mamá de 2 hijos maravillosos, y tuve y tengo y tendré experiencias que son necesarias para mí, que mi alma pactó, pero yo también sé que decido cómo vivirlas. Entonces, quizás en ese momento cuando empecé a buscar no era propicio o bueno para mí, sano, también se podría decir para mí, encontrar esa respuesta de un ¡pac!, de un chasquido, porque esa información, que para mí la información es como luz, ¿no? Y era como encandilarme con mucha luz. Entonces, de tanta luz no iba a ver, tampoco con claridad. Entonces me tuve que armar de paciencia, de contemplación, de templanza, de fuerza, de voluntad, de amor, de hacer alquimia conmigo y seguir haciéndola, porque sigo en eso, para encontrar las respuestas por mí misma. Me ayudé de muchos textos, como les voy compartiendo, con las tablas esmeralda, los principios herméticos, la ley del uno, que es material que está en internet, busquen lawofone.info, Lorena, la bruja filosófica, habla de la ley del uno, vayan al Calán, ella explica todo perfectamente, como para de un pantallazo, si quieren escuchar de qué se trata, ahí lo van a encontrar. Es una de las maestras que yo descubrí hace un tiempo, maestra, le diría yo ahora, contemporánea, que en una de esas preguntas y pedidos que yo le hago a mis guías o a Dios, en lo que quieras creer, tuyo superior, vos mismo, porque es la información tuya, en tu ADN también está la calla. Entonces esas preguntas, y el universo te trae respuestas en forma de sincronicidades, como conocé a Lorena, la bruja filosófica, y años antes conocé a fulano que tiene tal información, y conocé a Mengano cuando no había internet. Y nada, y hasta ahí llegué. Era simplemente compartir una forma de pensar y animarlos a que se indaguen, y que si hay información que a ustedes les vibra, les resuena por ley de vibración como que tiene sentido para ustedes, es así de sencillo, como que sí, esto tiene sentido para mí, pero también permitirse el beneficio de la duda y de seguir indagando y no quedarse con una sola campana, ni la suya ni la del otro, sino esa que les resuene, y estar abiertos a recibir información nueva, porque seguimos expandiéndonos y seguimos evolucionando y seguimos ascendiendo. Entonces, para resumir, esa respuesta que yo, por lo menos a mí me cerró desde que era chica, ese eslabón perdido que me decían en la escuela primaria y secundaria, es la parte que la ciencia no nos va a decir. Y si nos dice en algún momento, yo decidí desde hace mucho tiempo dejar de esperar una respuesta de la ciencia. Y no solamente en este tema, sino en muchos. Pero estoy hablando en forma general, porque sí hay muchos individuos que sí están al servicio y trabajan mucho y duro por eso, y los aplaudo por eso. Pero también creo que estaría individual de cada uno de nosotros, como investigar, como ser los detectives nosotros mismos de la información que nosotros obtenemos, y de dar crédito a nosotros mismos, porque imagínense que hay muchas velitas, que somos cada uno, una vela tiene su individualidad, su personalidad, que se va puliendo en esa ascensión y en esa evolución para nosotros descubrir el tesoro como nuestra personalidad mágica, ¿no? Con lo que nos gusta hacer, con nuestras habilidades, y compartirlos con el mundo, porque para mí la ciencia nueva es la conciencia, que une todo, que es holística, que abarca todos los aspectos que el humano es y que todos los reinos son. Entonces, resumiendo, les quería contar y compartir con ustedes esa historia cortita,
eh, para de alguna manera estimularlos a pensar con el corazón. Al abrir el corazón, yo le digo subir el volumen en el corazón y ir que nuestra mente de a poquito, nuestra conciencia vaya despertando a nuestros propios recuerdos. Si es que tienen esa inquietud. Cuando uno no tiene esa inquietud, esa pregunta, esa duda, pues no indaga. Por eso en el canal yo decidí compartir conocimiento y experiencias desde lo personal para estimularlos a discernir. Para mí es muy importante en estos momentos ejercer el discernimiento, estimular nuestra imaginación, que no es fantasía, siempre no es fantasía, la imaginación, que es otra cápsula que pienso compartir dentro de poquito. Entonces, hasta ahí llego con ese pensamiento en voz alta que quería compartir con ustedes y estimulándolos a cada uno de los que escuche este audio o este video, si lo están viendo en YouTube, a indagar, a leer distintos tipos de material, distintos tipos de escuelas, ver qué les cierra, qué les vibra, qué no. Tratar de ser lo más objetivos que puedan dentro de nuestra subjetividad y dejar que hable su corazón, y no hablo de sentimentalismo ni de romanticismo, sino cuando la mente se va balanceando con el corazón, entran en un equilibrio hermoso, que es el balance de las polaridades. Y empezar a usar nuestro cerebro, hemisferio derecho e izquierdo, como uno, ¿no? Y eso lleva tiempo, hay que tener paciencia con nosotros mismos, y para eso en ese tránsito, por lo menos para mí, hay que tener mucho discernimiento, es muy importante, porque una de las formas de controlar que ha tenido los oscuritos, le digo yo, siempre fue el miedo, ¿no? Esos grilletes, como dicen las tablas Esmeralda Tot, los grilletes del miedo. Y una de las formas en que el miedo se desvanece es con conocimiento. Es como que se imaginen un papel que escriban la palabra conocimiento bien grande, o miedo, y con el conocimiento van rompiendo ese miedo. Simplemente se va desvaneciendo. Con el conocimiento puesto en práctica, con la luz del conocimiento y del amor en balance, o por lo menos en la búsqueda de tal. Y ya está, porque ya me estoy yendo a otro tema, perdón, pero es como que me voy de un lado al otro, porque para mí tienen que ver un tema con el otro. Yo no puedo compartirles, en este caso, esta opinión mía o forma de ver o visión o de pensar o de sentir con lo que es la conciencia, el corazón, el hemisferio derecho e izquierdo, el akasha, el éter, el libro de la vida, nuestros recuerdos, nuestra ascensión como almas en esta escuela, porque son temas que tienen que ver, que están relacionados. Espero que me haya dado a entender, que me haya explicado. La intención es, la repito, es estimularlos a ejercer a ustedes mismos su propia búsqueda, y que nada de afuera u otro les diga esto que vos pensás, sentís o ves o te pasa en la actualidad es mentira, porque yo digo que no. Para mí no es así, o por lo menos a mí no me sirvió de esa manera, y nunca me sentí completa de esa manera, nunca me sentí bien así, aceptando como lo que otro dice es cierto. Por eso digo que tampoco acepten lo que yo digo como verdadero, pero por lo menos como yo lo encontré y lo sigo buscando es en diferentes textos, en diferentes escuelas, y voy comparando, porque es conocimiento que quizás una escuela lo hable en determinado lenguaje, por ejemplo en la escuela metafísica o antroposofía lo dicen en otro lenguaje, y en física cuántica lo dicen en otro, pero se complementan. No es conocimiento que ya no está oculto, ya no es un misterio, ya no está ofuscado, que está público, que todos los que quieran pueden acceder, que quizás unos, no sé, hable de Dios como logos, la fuente que todo lo es, el otro como universo, el otro como la singularidad, el Big Bang, qué sé yo, pero es conocimiento que no es opuesto, es conocimiento que se complementa, es como nosotros, que sí, todos somos uno y todos volvemos a la fuente y volvemos y así andamos en nuestras aventuras
álmicas, pero tenemos nuestra personalidad. El ejemplo que a mí me gusta mucho es que somos como piezas de un rompecabezas infinito, que cada pieza tiene su esencia, su individualidad, su personalidad mágica, lo que lo hace único. Pero esa pieza, en combinación con la otra pieza del mismo rompecabezas, hace que yo arme ese rompecabezas, porque somos uno en esencia. Pero aquí en la Tierra, en estos momentos, para mí, es importante no olvidar que somos individuos también, y que tenemos cada uno nuestros gustos, nuestras experiencias, nuestras formas de expresar, o quizás a mí me guste el tarot y los registros akáshicos, compartir esta información, y a vos te guste hacer otra cosa de tu vida o actividades cotidianas, o lo aplicas de otra manera, eso hace tu personalidad mágica. Entonces, de una forma u otra, lo que quiero hacer es estimular a que saquen a relucir esa personalidad y que cada día a día la trabajen con paciencia y con amor. Ok. Y hasta acá llegué hoy. Espero que les sea de utilidad. Les mando muchos besos. Les envío mucho amor y mucha luz. Y nos escuchamos o nos vemos muy pronto. Bye bye.